Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos con Bogotá. Ya se encuentra Federico García Naranjo, politólogo colombiano, a quien le queremos consultar lo siguiente. Todo esto que ha ocurrido en Colombia en los últimos días, estas noticias graves, lamentables, incluso dramáticas, si lo ve uno desde afuera parecería que es una sociedad que no se halla, que no se encuentra en el sendero de la paz. ¿Cree usted que también ha provocado lo que se ha visto en los últimos días, la confluencia de sectores progresistas y de izquierda, buscando la unidad para poder contraponer a todo el aparataje del Uribato y además al propio gobierno en una sola candidatura? ¿Es posible que ahí esté la explicación de esta anhelada unidad? Pues los sectores alternativos y de izquierda en Colombia tradicionalmente han tenido muchas dificultades para unirse. Las experiencias son muy bien agridulces. Irónicamente, desde Álvaro Uribe en el 2002, cuando se empieza una persecución directamente contra la oposición, contra sectores alternativos, pues esto obligó a que por primera vez se aliaran entre todos el experimento en su momento del Polo Democrático Alternativo, y con el pasar de los años pues se ha venido, digamos, adelantando intentos para conformar una coalición ganadora. En este momento, estamos en un momento muy interesante de la historia política del país. Es un año preelectoral, el año entrante hay elecciones presidenciales. El presidente Iván Duque está profundamente desprestigiado, su gobierno ha perdido enorme legitimidad, no solamente por el pésimo manejo de la pandemia, sino en general por la improvisación, por la incapacidad y la ineptitud de sus funcionarios. No se conoce un proyecto claro hacia donde el presidente Iván Duque quiera llevar al país, y muchos sectores, incluso de derecha, se han desencantado con él, y eso hace que por primera vez en muchísimo tiempo exista la posibilidad real de que en el 2022 pueda ganar la presidencia un gobierno de izquierda en Colombia. Sería la primera vez en la historia de Colombia que esto sucediera. Somos el único país de América Latina que nunca ha sido gobernado por la izquierda. En esa perspectiva, los sectores alternativos, democráticos, de izquierda, progresistas, han venido en conversaciones tratando de crear una coalición que pueda llegar con fuerza para las elecciones del 2022, y justamente la semana pasada se anunció el lanzamiento del Pacto Histórico, que es una convergencia de sectores alternativos y de izquierda que pretenden no solamente ganar la presidencia, sino obtener mayorías en el Congreso. Asimismo, esto está sucediendo en otros sectores, en sectores más de centro derecha, en la propia derecha y ultraderecha también se están dando procesos de unidad, y de alguna manera durante el año 2021 veremos cómo se va decantando, si se quiere, este espectro de candidaturas para llegar a las elecciones del próximo año alrededor de 3 candidaturas, una de derecha representando, digamos, al uribismo del establecimiento, otra de centro derecha y otra de los sectores alternativos. Claro, pero Federico, también había, yo quisiera ir, si me ayuda a precisar también, en algunos comentarios he escuchado de programas de televisión y en comentarios editoriales, de que existiría la posibilidad de plantearse, en el caso de Iván Duque, dadas las condiciones actuales de la pandemia y las elecciones de orden municipal, regional, la posibilidad de extender el periodo al 2024 para poder hacer una sola mega elección ese año. ¿Es posible eso? ¿Hasta dónde esto, porque me imagino yo, sería factible desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político? No, sería inconstitucional. Se pretende alargar el mandato de Iván Duque 2 años más. Desde el punto de vista legal y constitucional es absolutamente inviable, pero también desde el punto de vista político. No solamente, insisto, porque hay enormes sectores de la sociedad, alrededor del 70% de la sociedad colombiana desconfía del gobierno de Iván Duque y por supuesto no quieren el alargamiento de su mandato, pero además porque sectores del propio establecimiento y de la propia derecha pues han reconocido que esta es una propuesta rocambolesca. No es la primera vez que se habla de esto, ya se había mencionado en algún momento, y a mi juicio tiene que ver más con ser lo que llaman un globo de ensayo, es decir, una información que se pone a circular para medir la reacción de la opinión pública, pero la verdad no creo que sea una propuesta que tenga realmente vocación de convertirse en verdad. Claro, la entiendo perfectamente así. Gracias, Federico, por la aclaración. Y en ese mismo sentido, entonces, vayamos en el análisis. Si esta lógica política se está, digamos, configurando, se va significando en algunos ejes, ¿hasta dónde, por ejemplo, esta confluencia de estas tres grandes corrientes políticas podrían implicar, por ejemplo, la renovación de los liderazgos en Colombia? ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente, desde la época de Uribe para acá, se ve que
Juan Manuel Santos fue una opción, no le resultó del todo bien. Iván Duque ha sido lo peor que le ha pasado al uribismo. ¿Usted cree que incluso en ese sector de la derecha podría haber un recambio para refrescar o al menos maquillar la postura de la derecha frente a todo lo que hemos conversado? Sí, justamente eso es lo que se está buscando. Iván Duque en su momento fue la apuesta por darle una cara amable a la ultraderecha. Hay que reconocer que Iván Duque como senador fue tal vez la voz más serena, más moderada de la derecha en Colombia y por lo menos la que no insultaba ni descalificaba permanentemente al oponente. Tal vez por eso es escogido como el candidato, porque era el que representaba, digamos, no necesariamente el ala más moderada, pero sí el estilo más moderado. Algo similar se está intentando ahora. Por supuesto, aquí estamos hablando de una derecha rancia, profundamente tradicional, profundamente anquilosada en una concepción de país casi medieval, que por más que exhiba caras jóvenes, pues sigue siendo la misma derecha tradicional de toda la vida. Pero sí se están barajando distintos nombres, algunos exalcaldes, algunas figuras que han tenido alguna proyección desde los medios de comunicación y al parecer la carta ganadora, entre comillas, que tiene el uribismo para el año entrante es el propio hijo de Álvaro Uribe, el señor Tomás Uribe, que no tiene ninguna experiencia en política y por supuesto pues ha sido objeto de toda suerte de críticas, entre otras cosas porque está señalado de lo que se llama un volteo de tierras, es decir, un negocio inmobiliario con tierras que pasaron de ser rurales a urbanas y él y su hermano se convirtieron en multimillonarios en poco tiempo. Entonces, ese caso siempre quedó así, nunca se profundizó, pero ahora que suena Tomás Uribe para reemplazar a su padre, vuelve a hablarse de este y otros casos de corrupción en los que podría estar involucrado el señor Tomás Uribe. Entonces, se buscan figuras jóvenes, figuras nuevas, con un discurso aparentemente renovador, pero es la misma ultraderecha de siempre. Claro que sí. Quiero entrar en una última pregunta, Federico, porque es importante entender también que todo esto ocurre en un marco de una geopolítica que de alguna manera se reconfigura después del triunfo de Joe Biden y de las primeras señales que ha dado el gobierno estadounidense alrededor de su política exterior. ¿Usted considera, cree que efectivamente esta imbricación muy directa que había del gobierno colombiano con Estados Unidos en el gobierno de Donald Trump podría variar y en esa lógica quizás también desprenderse un poco de la atención prioritaria que le daba a Colombia, quiero decir, a la agenda de seguridad e internacional de Estados Unidos? Pues en la medida que la agenda de Estados Unidos cambie, cambiará la agenda de Colombia. Colombia es un país obsecuente con su política exterior con Estados Unidos, lo ha sido desde los años 20, además de manera explícita. Claro, yo soy moderadamente optimista porque en cualquier caso el cambio de Donald Trump a Joe Biden, pues por lo menos es un cambio de estilo, es un cambio de discurso. Hasta ahora no se ve, digamos, una transformación radical de las políticas y menos en política exterior, pero por lo menos hay un cambio de discurso. Hace pocos días el portavoz si no estoy mal, del Departamento de Estado, expresó su preocupación por la lentitud con la que en Colombia se está implementando el acuerdo de paz y la persecución a líderes sociales y a excombatientes. Es decir, es un gobierno que ha mostrado desde el principio una enorme frialdad con el gobierno colombiano. Recordemos que el gobierno de Duque se vinculó a la campaña en Estados Unidos para favorecer a Donald Trump, en particular en el estado de la Florida, y esto fue muy mal recibido por el Partido Demócrata hoy en el poder. Iván Duque no ha sido llamado por Joe Biden todavía para esta llamada protocolaria que se hace después de una posesión y las pistas que se han podido percibir de cómo será esa relación es que el gobierno estadounidense llamará la atención del gobierno colombiano para que cumpla con la agenda de derechos humanos y de implementación del proceso de paz. Dependiendo de cómo sea, por ejemplo, la agenda de Estados Unidos con Venezuela, pues dependerá mucho también cómo será la relación de Colombia con Venezuela o incluso con Ecuador, ahora que aparentemente hay un cambio de gobierno y que ya hemos visto al fiscal colombiano viajando a Quito, llevando supuestas pruebas de una aparente financiación del ELN al candidato Arauz. Entonces hay que esperar cómo será la reacción de Estados Unidos del nuevo gobierno de los Estados Unidos frente al gobierno de Venezuela y Ecuador y a partir de ahí podremos más o menos leer cómo será el comportamiento del gobierno colombiano.
Muy importante lo que acaba de mencionar Federico, le agradezco mucho, cuídese mucho, le mando un abrazo. Orlando, gracias a ti. Gracias a Federico García Naranjo, politólogo colombiano, con quien por supuesto se puede entender mejor lo que vive Colombia en esta dramática situación. No digo solamente por lo que se analiza y se dice hoy, sino por todo lo que se va revelando del significado que tuvo para los colombianos la gestión incluso de orden criminal del Uribato. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.